secundario. Normalmente lo que vemos es una imagen más uniforme del pulmón y no logramos ver la pared del lobulillo secundario porque es micrométrica, por lo tanto no tiene posibilidad de ser resuelta, de ser visualizada por la tomografía computada. Entonces cuando esta pared del lobulillo secundario está perpendicular porque está pegada a la pleura, lo llamamos septo subpleural. Cuando hablamos de la pared del lobulillo secundario, vamos a hablar de la pared del lobulillo secundario, que es la estructura que les mostré recién, y las centrales, que van a ser las paredes alveolares y el tejido peribroncovascular, lo que está alrededor del bronquiolo y de la arteriola. Esto va a determinar, como vemos en el esquema, que aparezcan este tipo de alteraciones cuando el intersticio está afectado. Engrosamiento de septos interlobulillares o subpleurales, bandas parenquimatosas cuando son un poco más gruesas, más laminares, engrosamiento intersticial intralobulillar, que va a dar un reticulado, dependiendo del grosor de la pared, un reticulado fino o grueso, como vemos acá más abajo, bronquiectasias por tracción, bronquiectasias con la imagen del anillo de perla o anillo de sello, las líneas subpleurales, fíjense que la diferencia con el septo, que es perpendicular, esto es paralelo al trayecto de la pleura. Y recordar también que cada vez que tenemos un engrosamiento del intersticio axial, podemos tener engrosamiento intersticial peribroncovascular que nos pueden indicar la presencia de alguna patología. Pero también dentro del lobulillo secundario, si me siguen aquí la flechita, van a ver que también podemos hablar del engrosamiento, de ver solamente nódulos o líneas que tienen en el extremo un redondelito que nos da la imagen en árbol en brote. Es decir, que cuando hablamos del axial, que es mucho de lo que vamos a ver ahora cuando estudiemos las enfermedades relacionadas con el trabajo, vamos a encontrar patología en este sector también. O sea, no hay que olvidarse de la vía aérea, de la pequeña vía aérea también, cuando hablamos de patologías relacionadas con el trabajo. Muy bien, entonces, si, yo la otra vez que hablé de las intersticiopatías les mostré este cuadro para ver cómo podíamos diferenciar si estaba afectado el axial, el intraparenquimatoso o el periférico. Y ahora lo vamos a usar para ver dónde encontramos alteraciones que nos relacionan con esta presentación. Y vamos a ver que además del axial, acuérdense que rodea al bronquiolo, al árbol bronquiolo alveolar y vascular, que les mostré recién, cuando esté afectado predominantemente el intraparenquimatoso, que aquí lo puse en un color ocre, ahí está la silicosis, ¿ven? O sea que dentro del intraparenquimatoso involucramos el axial e involucramos a todos los alvéolos. Y ahí podemos encontrar silicosis, por ejemplo, podemos encontrar alveolitis alérgica, digamos, opacificaciones o alteraciones de los alvéolos por alveolitis, vasculitis, pueden ser también estar relacionadas con las enfermedades asociadas al trabajo. Y luego vemos que en violeta yo les dibujé acá la pared del lobulillo secundario, porque ahí también vamos a encontrar las alteraciones secundarias de enfermedades de tipo coniosis, sobre todo cuando está afectado el tejido predominantemente linfático. Recordemos que es un elemento inorgánico que va a formar parte de lo que vamos a visualizar de nuestras tomografías de hoy. El elemento inorgánico es un compuesto químico que está formado por distintos elementos, pero que no tiene al carbono como su elemento principal. Y se denomina metales a los elementos químicos que tienen muy buena posibilidad, son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Pueden ser puros o pueden ser aleaciones. Pero también vamos a hablar, un poquito, muy poco, pero algo vamos a hablar de los elementos orgánicos, que estos sí contienen carbono como principal elemento, y hay elementos orgánicos o moléculas orgánicas naturales, que son las sintetizadas por los seres vivos y que se llaman biomoléculas, y otras son derivadas del petróleo y se denominan hidrocarburos. Y después tenemos moléculas orgánicas artificiales que no están en la naturaleza y son fabricadas por el hombre, por ejemplo, los plásticos, gran contaminante del mundo. Definamos ahora la neumoconiosis para poder posicionarnos también y ver qué es lo que vamos a encontrar después en las tomografías. Es un conjunto de enfermedades, esto es la definición de la Organización Internacional del Trabajo, es un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por inhalación de polvo
y la consecuente deposición de residuos sólidos inorgánicos en los bronquios, ganglios linfáticos y o en el parénquima pulmonar, así como la reacción tisular patológica ante su presencia. De manera que tenemos deposición de algo que se deposita en el alvéolo, en el intersticio, en los linfáticos, que puede afectar, como dice acá, a los ganglios linfáticos, pero que fundamentalmente va a provocar una reacción tisular. ¿eh? Vamos a ver qué pasa, cuáles son las causas inorgánicas. Estos tienen, digamos, para la gente que trabaja como médico laboral, conocen tipos y nomenclaturas de todos los inorgánicos, hay mucha cantidad. Yo voy a nombrar los más principales, que son la silicosis, la silicatosis, que está formada por el caolín, el talco, el asbesto, la mica. Bueno, están todas las fórmulas acá de cómo, la fórmula de cómo están compuestos estos minerales y cómo se los llama. No es cuestión de que nos aprendamos todo esto, pero es para que ustedes vean cómo se los diferencia, ¿no? Entonces tenemos una enfermedad que se llama silicosis, que lo produce el sílice de cristalina, que está contenido en el cuarzo, en la cristobalita, en la tridimita, en la moganita, en la cistovita. Fundamentalmente también los podemos encontrar en ladrillos y cerámicos para que sea una cosa más real y nos demos cuenta de dónde los podemos encontrar. Y después en el silestone, que es el cuarzo que se usa para hacer las mesadas, que se lo vende como resistente a las manchas, pero bueno, tiene sus problemas en la fabricación sobre todo, ¿no? Y después con el desgaste. Cuando hablamos de silicatosis, secundarias pueden ser al caolín, que está en la arcilla blanca, se pueden afectar los trabajadores de la porcelana, la talcosis por el talco, la asbestosis por el asbesto, que ya vamos a ver, y la mica, que tiene varias formas químicas, digamos, en su presentación. Después tenemos la neumoconiosis de la mina del carbón, que está compuesto del carbón propiamente dicho y del sílice. La beriliosis, que está presente en la producción de aleaciones, de fabricación de máquinas, todo lo que sea hierro pesado, ¿no es cierto? Pero también en cosas más finas como la electrónica, cosas poderosas como las armas nucleares, la industria aeronáutica y automotriz, el reciclado de ordenadores, de computadoras y en los componentes electrónicos. Hay mucho berilo en todo esto. La siderosis, que está, como su nombre lo indica, producida por depósito de hierro, y después hay otros metales pesados. ¿Qué tipos de alteraciones, qué tipos vamos a ver entonces y qué alteraciones vamos a encontrar cuando analicemos fundamentalmente en la tercera columna, cuando veamos qué le produce al parénquima pulmonar y en la cuarta columna a la pleura? Cuando hay exposición al polvo de carbón, al sílice respirable, al asbesto fibrogénico y a los antígenos, tanto orgánicos como inorgánicos, lo principal que vamos a ver afectado es la vía aérea por un engrosamiento de la pared bronquial, como vemos en los cuatro. Cuando sea el berilo el encargado, vamos a encontrar un engrosamiento de la pared de la vía aérea en general. Cuando se trata de productos químicos aromatizantes, vamos a ver perfusión en mosaico y atrapamiento aéreo, más un tipo de manifestación de una bronquiolitis aguda. E irritantes químicos y humos tóxicos, vamos a ver engrosamiento de la pared de la vía aérea, bronquiectasias, perfusión en mosaico y atrapamiento aéreo. Ven que más o menos en todos ellos lo que vamos a encontrar es una alteración de la pared de la vía aérea, mediana, grande o pequeña, dependiendo del tipo de lesión de elemento que lo esté produciendo. En el parénquima, tanto con el polvo de carbón como la silicosis y en la silicoproteinosis que he agregado acá, vamos a ver opacidades nodulares pequeñas muchas veces, cuando es en la neumoconiosis simple. A veces vamos a encontrar opacidades irregulares y a veces opacidades confluentes o alescentes y forman grandes masas, ¿no? Puede ir asociado también a enfisema por destrucción de la pared del alvéolo. En cambio, en las asbestosis vamos a encontrar opacidades irregulares en el lóbulo inferior, más de tipo fibrótica, atelectasias redondas y después, por supuesto, también el engrosamiento pleural, que vamos a ver principalmente como placas pleurales que pueden estar calcificadas o no. El derrame pleural puede estar presente, no en todos los casos, pero puede estar, pero se lo ve frecuentemente, perdón, y
Esto puede llevar a la aparición de un mesotelioma que da una nodularidad irregular y múltiple cuando es benigno, a veces no acompañado de derrame pleural. Cuando hablamos de antígenos, vamos a hablar de neumonitis de hipersensibilidad, que hay dos formas, una no fibrótica, más celular, y otra fibrótica, que lleva a un destino final de una fibrosis pulmonar irreversible. Cuando hablamos del berilo, vamos a ver más preferentemente nodulillos perilinfáticos y un conglomerado de opacidades. Tenemos que tener, obviamente, el antecedente y saber qué exposición ha tenido el paciente para poder hacer el diagnóstico, ¿no? En los productos químicos aromatizantes vamos a ver predominantemente esos nodulillos centrilobulillares mal definidos, y cuando hay irritantes y la dosis es muy alta vamos a ver fenómenos neumoníticos, neumonitis química, que bueno, puede tener también múltiples formas como un daño alveolar difuso, bronquiectal, engrosamiento de las paredes de los bronquios, y bueno, y dependiendo de la evolución pueden aparecer también áreas de fibrosis en forma subaguda o crónica. Y después fíjense que todo esto tiene importancia porque además de provocar algún daño, digamos, mecánico directo en el parénquima pulmonar, también puede llevar a un riesgo de malignidad en el pulmón. Por ejemplo, eh, en la silicosis y en la silicoproteinosis, el riesgo de cáncer de pulmonar está aumentado, sobre todo si hay conglomerados de opacidades. Cuando hablamos del asbesto, el riesgo de cáncer pulmonar también está aumentado y fundamentalmente la aparición de un mesotelioma maligno. Y fíjense que el berilo, que vimos que se usa bastante en muchas fábricas, también aumenta el riesgo del cáncer de pulmón. Esto lo pueden encontrar, hay una revista Radiology de nuestra, de diagnóstico por imágenes, que está de donde saqué todos estos datos que son muy importantes también. Hay algunos factores orgánicos que afectan al intersticio pulmonar y principalmente están representados por dos patologías, que es la enfermedad del granjero, que se produce por la inhalación de microorganismos que provienen del heno o del grano almacenado cuando hay mucha humedad, por ejemplo, en el ámbito laboral. Yo creo que casi todos hemos entrado alguna vez a alguna de estas galpones en las chacras, en los campos, donde se guarda el cereal, y se siente un olor particular, ¿vieron? Que es un olor realmente al hongo, sobre todo cuando hay mucha humedad, cuando hace calor, se siente mucho. Entonces estos son los que los producen, son hongos y actinomicetos termofílicos que producen esto que conocemos como enfermedad del granjero. Y luego la enfermedad de los criadores de palomas que producen antígenos en el suelo, perdón, que tienen la posibilidad de antígenos en el suelo y en las excretas de las palomas. Bueno, esto también es bastante frecuente de ver. Muchas veces nosotros nos hemos estado preguntándole a los pacientes si tienen contacto con algún ave cuando vemos algún tipo de patología de tipo intersticial aguda y el médico clínico, el neumólogo está sospechando que puede haber alguna reacción de este tipo. Lo que producen es que en el organismo se producen anticuerpos precipitantes en contra de esos antígenos de las palomas. De los criadores de palomas son los que sufren eso. Y por último hay otros que no se los considera ni inorgánicos ni orgánicos, que son un poco producidos por el hombre, y otros no, que son la enfermedad de los trabajadores con el nylon, se lo llama en inglés frog workers, y producen en imágenes una alteración de tipo bronquiolitis linfocítica y peribronquiolitis con hiperplasia linfoidea. También está la enfermedad por el óxido de indio o óxido de estaño. Estos son nanopartículas. Esto dice la Organización Internacional del Trabajo, que es un compuesto que ha comenzado a ser usado recientemente para hacer pantallas tipo flat panel, ¿vieron? Y en los celulares, pues en las últimas décadas, y produce imágenes típicas, similares de lo que se encuentra típicamente en la proteinosis alveolar, que es el empedrado irregular o el crazy pain. Y por último, se habla mucho siempre de este síndrome de Ardis-Till. Esto fue un caso muy conocido, muy rutilante a fines de la década del 70, en el que en una empresa
textil de Alicante, en España, pasaron de utilizar una tintura en polvo, lo pasaron a hacer en aerosoles, y eso hizo que se contaminaran por su vía aérea alrededor de 140 empleados, y de los cuales 9 fallecieron por un proceso agudo relacionado con la aspiración continua durante varios días de este aerosol, pintura, y este produce imágenes similares a una neumonía organizante, que pueden ser placas, que pueden ser placas, digamos, de condensación que simulan neumonías, o fibrosis. En resumen, la neumoconiosis es una reacción no neoplásica del pulmón a la inhalación de minerales o polvos orgánicos, resultando una alteración en la estructura, excluyendo a lo que nosotros clínicamente podemos diferenciar como asma, bronquitis y enfisema. Y entonces tenemos 3 formas: las partículas sólidas orgánicas, las inorgánicas y las nanopartículas. En las partículas sólidas orgánicas, cuando tengamos sospecha de contacto con algo orgánico, lo primero que vamos a ver, el patrón que vamos a ver es el de una neumonía por hipersensibilidad. Pulmón del granjero, creadores de pájaros, el que tiene loros, por ejemplo, los creadores de hongos, los viñateros. Las partículas sólidas vamos a ver fibrosis y agregados de macrófagos cargados con partículas desde el punto de vista histopatológico, y las nanopartículas, que son las que les mencioné recién. Y también tener presente a los que trabajan en el vitró, los que trabajan fabricando vitrós de esos que vemos en las iglesias, por ejemplo, y en los vidrios, porque acuérdense que se usa arena, y bueno, y esto también puede llevar a algún tipo de neumoconiosis. Este es el camino diagnóstico que usan los médicos laborales para determinar qué tipo de patología tiene el paciente relacionada con su ámbito laboral. Entonces, la historia clínica se basa en conocer la cronología del trabajo actual y pasado del paciente, la descripción del tipo de trabajo, los síntomas que tiene durante o después que tuvo durante o después de la exposición. Y si la exposición no es ocupacional, hay que preguntar siempre qué tipos de animales tiene en su casa, si tiene alfombras por los hongos, si tiene hábito tabáquico o no, etc. Luego hacer el examen físico completo, el laboratorio para diferenciar, sobre todo tratando de descartar enfermedades de tipo autoinmunes, con todos los marcadores que correspondan, hacer las pruebas funcionales para determinar la fisiopatología, la severidad, para ver cómo está la oxigenación, ¿no es cierto?, qué grado de severidad puede tener en cuanto al manejo del intercambio gaseoso, el tratamiento clínico, la respuesta a los tratamientos, todo eso se va evaluando a medida que van pasando el tiempo, se van haciendo diferentes tratamientos, siempre con el control de las pruebas funcionales. Y las imágenes, los métodos de exámenes van a ser la radiografía, la tomografía computada de alta resolución, y últimamente se ha agregado el PET con la tomografía computada. Y queda para el final, cuando no se conozca definitivamente el diagnóstico, hacer broncoscopías o biopsias quirúrgicas para tener un diagnóstico de certeza. ¿Qué podemos decir de la RX? Que es el principal método de detección de la neumoconiosis, que tiene las ventajas de su bajo costo, baja dosis de radiación, tiene amplia disponibilidad, y algunas desventajas, porque puede tener dificultad para detectar neumoconiosis tempranas. A veces no vemos nada y la tomografía sí lo puede ver. Y por ahí también es insensible para anomalías como determinar o ver el vidrio deslustrado cuando hay un daño alveolar difuso. Podemos no verlo en las RX, por ejemplo. Entonces, cuando hay una neumonitis por hipersensibilidad, que a veces aparece con ese vidrio esmerilado, podemos no ver nada. Hay una cosa muy importante que les quiero mostrar rápidamente, que es cómo se ven los nódulos y cómo se deben valorar los nódulos de la neumoconiosis en la RX. En la última revisión que se hizo por la Organización Internacional del Trabajo, que fue en el 2011, mucho después de cuando se creó el sistema, esto se determinó que se va a seguir usando. No tengo conocimiento de que se hayan modificado a partir de esta fecha todavía, y les voy a mostrar qué es lo que se usa. Esto es un medio gráfico para registrar estas alteraciones que se ven en las radiografías cuando tenemos un paciente con neumoconiosis, que son esta proliferación
de un patrón nodulillar y lineal irregular, como están marcados ahí en las dos figuras. Esta es una radiografía posterior-anterior y esta es una focalizada en el sector donde están las flechitas, ahí en el sector medio donde están las flechas. Y fíjense cómo, si uno amplía, que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en las pantallas, hacer zoom de las imágenes, cómo podemos ver líneas engrosadas, cómo podemos ver el capilar central del lobulillo secundario. Si podemos identificar, miren acá a la derecha arriba, cómo vemos un lobulillo secundario con tabiques en su interior que dan las áreas reticulares. Acá vemos otro, acá vemos líneas periféricas. Miren cómo una radiografía bien obtenida puede mostrar mucha patología. Y la forma de evaluar estos nódulos es esto que les decía, que se inventó hace muchos años, pero se sigue utilizando. Y es determinar, de acuerdo al número de nódulos, o de opacidades redondas o de opacidades irregulares, cómo vamos a ir dándole un número que después se relaciona con la gravedad o el pronóstico del paciente que ha estado expuesto a algún polvo inorgánico. Entonces se clasifica, si son muy escasa cantidad, 1 o 2 o 3 nódulos en todo el parénquima pulmonar, se le pone 0. Si son nódulos menores de 1.5 milímetros y múltiples, se le pone 1. Si son nódulos menores de 3 milímetros y múltiples, se le pone 2. Y si son nódulos menores de 10 milímetros, se le pone, o sea, entre 3 y 10 milímetros, tienen un valor de 3. Entonces, esos nódulos también tienen una letra. Si son menores de 1.5 es P, si son menores de 3 es Q, y si son menores de 10 se lo denomina con la letra R. Y cuando hacemos los informes radiológicos tenemos que poner esto. Tenemos que poner si son nódulos P, Q o R y en la cantidad el número este que tenemos a la derecha. Con las irregulares pasa más o menos lo mismo. Si vemos que el árbol bronquial está bien, que no tenemos muchas líneas, le ponemos 0. Si hay líneas que son escasas, también 2 o 3 sectores, y prácticamente no están interrumpidas, o en algunos sectores como aquí están interrumpidas de la continuidad de las estructuras radiopacas que vemos, le ponemos 1. Si son más gruesas y discontinuas, le vamos a poner 2. Y si son ya laminares, como vemos acá abajo, aquí debajo, le vamos a poner el número 3. Estas se denominan respectivamente S, T y U. Entonces, para las redondas tenemos PQR y para las irregulares STU. Y los números son para las dos iguales, 0, 1, 2 y 3. Después podemos tener opacidades pequeñas mixtas, entonces podemos mencionarlas con las letras. Si son todas redondas le vamos a poner QQ. Si son redondas y hay algunas irregulares le vamos a poner QT, dependiendo del número. Si son irregulares predominantemente y redonditas menores, ponemos adelante las irregulares, la T y la Q. Y si son todas irregulares, vamos a poner TT o TU o lo que sea. Así es como tenemos que describir e informar. Además hay planillas ya preestablecidas donde nos permiten elegir cuál de todas estas nomenclaturas le vamos a poner. Y otro problema son las opacidades grandes, cuando los nódulos empiezan a confluir. Acá no hay problema en la A porque son nódulos de 1 a 5 centímetros, que los vemos separados y en escaso número. Se ven 3, 4, 10 a lo sumo. El problema son con las B y C. Acá los nódulos son más confluentes y representan en centímetros cuadrados, y esto les digo que es visual, es completamente subjetivo, representan en centímetros cuadrados más o menos la superficie, el volumen o el área del lóbulo superior, en este caso derecho le pusimos, hay que evaluar los dos pulmones, derecho e izquierdo, y cuando estos nódulos confluentes tienen un volumen que supera al área del lóbulo superior izquierdo, entonces le vamos a poner C. Esta es la forma más grave cuando hay opacidades coalescentes. Esto permite interpretar a las categorías en base a los números en una escala de 12 puntos de Lidl, se llama, el que hizo por primera vez esta clasificación, fíjense, en 1969, y a partir de ahí se la está utilizando todavía ahora. La profusión de opacidad entonces se caracteriza, como les dije, con el 0, 1, 2 y 3. Si la lectura muestra opacidades distintas, entre las principales hay que poner la opacidad dominante, como les mostré recién, y si hay también, por ejemplo, el 2, y si hay también opacidades 1 más chiquitas, se consignará 2, 1,
Si son iguales a la principal 2,2, si no hay lesiones evidentes le ponemos un 0, pero si hay dudas le ponemos /1, si no será 0,0. Y si las lesiones son tan extensas que sobrepasa la categorización 3,3, debe ser 3 más. Es decir, ahí ya vamos a hablar de las opacidades confluentes. También en algún momento cuando comenzó la era digital de la radiología, ya por 1993, se evaluó si esta radiología digital iba a ser capaz de determinar, como lo hacíamos con la radiología convencional, la presencia de los nódulos y, bueno, en un trabajo del Radiology de 1993 no se mostró diferencia, por lo tanto siguen siendo confiables las radiografías aunque las tomemos en forma digital. En cuanto a la tomografía computada, la ha reemplazado al tórax en la evaluación de toda la patología, a la RX, ¿no es cierto?, en la evaluación de toda la patología del pulmón, como sabemos, eso es claro, porque tiene mucho mayor sensibilidad, sobre todo para detectar lesiones pequeñas y tempranas y para caracterizar mejor el patrón. A mí me gusta jugar mucho con la radiología antes de ver la tomografía para ver si soy capaz de discriminar alteraciones en la RX que después las pueda ver de la misma manera en la tomografía. Y bueno, casi siempre, por supuesto, la tomografía le gana, pero hay muchas cosas, como les mostré, que se pueden ver por la RX. La dificultad es que tiene mayor costo y da mayor radiación, lógicamente. De todas maneras, se considera que en la esconiosis, una vez que se hace el diagnóstico por radiología, es el método de screening secundario y es útil, por supuesto, en las presentaciones atípicas. Y lo que tenemos que saber, aprender, son los patrones en tomografía computada y las relaciones con la patología. Entonces vamos a ver que estos patrones, que son consolidación, vidrio esmerilado y empedrado loco, también están relacionados con algunos de estos síndromes, con la silicosis, la neumonitis y el síndrome de Ardistil, la consolidación, con la neumonitis por hipersensibilidad, la silicosis aguda, la neumonitis por metal pesado, los trabajadores del nylon, el óxido de indio. Vamos a ver predominantemente vidrio esmerilado. Si uno piensa en la neumonitis de hipersensibilidad, cuando está en sus comienzos, si uno piensa en la silicosis aguda cuando está en sus comienzos y en los otros, lo primero que hay es una reacción descamativa, alguna alteración inflamatoria dentro del alvéolo y es lo que nos da la imagen de vidrio esmerilado. Y el empedrado loco, como les dije, lo podemos ver en la silicosis aguda, en el óxido, en la intoxicación con óxido de indio y estaño, y el berilo, que me faltó acá también, que puede producir el crazy pain. Puede haber presentación atípica en la neumonitis por metal pesado, en los pulmones de trabajadores del nylon, es decir, que no sea solamente consolidación, sino que haya otra alteración. Y fíjense que en la enfermedad por berilio puede haber solamente vidrio esmerilado también. Puede haber asbestosis, siderosis y silicosis acelerada solamente con vidrio esmerilado cuando uno esperaría encontrar más cantidad de nódulos. Entonces, la diferencia que vamos a ver es el vidrio esmerilado, es decir, una opacidad que no oculta las estructuras vasculares, como vemos aquí en el esquema en estos dos lobulillos secundarios. Podemos ver los bronquios, el capilar y las venas pulmonares, pero el pulmón está un poquito más denso, lo vemos un poquito más blanco o gris más claro que lo normal. En cambio, la consolidación, fíjense que estas estructuras vasculares que vemos las tapa totalmente. Esto es la diferencia entre una neumonía bacteriana, por ejemplo, y el vidrio esmerilado, que también puede ser una neumonía en sus orígenes, pero casi nunca lo vemos así, sino más bien la representación del inicio de una intersticiopatía. Y aquí vemos el empedrado irregular, que es nada más que el engrosamiento, o el crazy paving, ¿no?, que es el engrosamiento de las paredes del lobulillo secundario junto con el vidrio esmerilado. Ven que esto no es un pulmón negro. El pulmón debiera verse con ese color que les estoy mostrando ahí con la flechita, y no este color gris que tiene adentro de todos estos lobulillos secundarios. Entonces esto es vidrio esmerilado, pero con ese engrosamiento de la pared del lobulillo secundario vemos un aspecto como de adoquines, de empedrado loco o crazy pain. Bueno, vamos a hablar un poco de la silicosis. Hay distintos tipos de silicosis. La silicosis crónica, que es una de las que más lamentablemente vemos, resulta de la exposición prolongada por más de 20 años, pero a bajas cantidades de polvo, y es la más común. Luego viene la silicosis acelerada, que se presenta después de la exposición a cantidades importantes de sílice en un periodo más corto que va de 5 a 15 años, pero hay mucha exposición. Y la silicosis aguda
Hay muy grandes cantidades de sílice durante corto tiempo, muchos días de mucha exposición a grandes cantidades de sílice, hace que aparezca la silicosis aguda. Y otras formas de la silicosis es la silicoproteinosis, muy frecuente, la silicotuberculosis, y como resultado o como predisposición también el cáncer de pulmón. Les muestro algunos casos por imágenes, cómo podemos ver a la silicosis. Acá lo que vamos a ver en la radiografía es que este paciente tiene una retracción del diafragma y grandes masas confluentes, ¿ven? Esto es lo que decíamos antes, cuando estas masas son similares o superiores en su cantidad, que uno lo puede ver visualmente, prácticamente, y ver si trazamos una línea aquí arriba como en relación con los lóbulos superiores, vamos a decir que por lo menos de este lado tenemos un tipo C, porque hay mucha extensión de alteración en comparación con, con la parte normal o el volumen o área normal del lóbulo superior. Acá es un poquito menos, tal vez sea una B, en relación a lo que vemos de opacidad con el volumen o área del lóbulo superior derecho. Esta es la tomografía de este paciente, donde lo que vemos es fundamentalmente es áreas de condensación y vemos nódulos, algunos que tienen alta densidad, nódulos muy pequeños, milimétricos, seguramente ya con algo de calcificación en su interior. Y lo otro es el empedrado loco, que es lo que le mostré recién. Ven de nuevo aquí en el pulmón izquierdo, en la imagen tanto de la izquierda como de la derecha, axial y coronal, de una silicosis aguda en la que vemos la pared del lobulillo secundario y fíjense la diferencia que hay entre el pulmón sano que vemos acá en la parte posterior y el pulmón que está afectado, cómo se ve más denso. Entonces acá hay vidrio esmerilado más engrosamiento de la pared del lobulillo secundario, que acá lo vemos mejor todavía, la pared del lobulillo secundario engrosada, todos esos son lobulillos secundarios con pared engrosada. Hablamos de empedrado loco, como dice ahí arriba, o crazy pain. Y también vamos a ver vidrio esmerilado, en una silicosis aguda. Podemos ver todas estas áreas solamente de vidrio esmerilado sin engrosamiento de la pared del lobulillo secundario. Fíjense cómo se ve aquí en la imagen de arriba a la izquierda, las opacidades estas tenues que no borran las estructuras vasculares de la estructura de fondo del pulmón, pero le aumentan la densidad, tanto arriba como debajo. Y en las reconstrucciones coronales, cómo podemos representar mejor esa alteración, ese aumento de la opacidad del pulmón. Ahora ustedes me van a decir, y el otro día o la otra vez, o cuando vemos clases de intersticio, esto lo vemos en muchas patologías, y efectivamente es así. Entonces, por eso es muy importante que tengamos los antecedentes del paciente, obviamente, que sepamos qué es lo que estamos buscando para poder hacer el diagnóstico diferencial. Aquí vemos otro caso. Miren cómo la radiografía, si uno quiere, muestra tanto a derecha como a izquierda, acá en áreas parailiares, ese tenue vidrio esmerilado. Claro que la tomografía después nos muestra que el vidrio esmerilado está superpuesto también al engrosamiento de las paredes del lobulillo secundario. Por lo tanto, empedrado irregular o crazy pain. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Porque esto tiene, ustedes saben que un empleado que se queja de tener una enfermedad pulmonar y que está trabajando en un lugar de posible contaminación de su vía respiratoria, si no le han provisto de los elementos necesarios para la aislación y todo eso, tiene el empresario, el dueño, tiene una obligación o un riesgo legal muy importante. Entonces, solamente para que vean que hay, legalmente se habla de primer grado, de segundo grado de silicosis, de tercer grado de silicosis, en el que se evalúan los hallazgos imagenológicos, pero fundamentalmente las alteraciones funcionales que pueden tener los pacientes, ¿no? De esa manera, legalmente se determina cuál es el grado de invalidez que tiene el paciente y cuál puede ser el riesgo para el empleador, obviamente. Entonces, es muy importante, como les dije recién, para poder hacer el diagnóstico, tener los factores de riesgo y los datos clínicos, porque si no, solamente lo que vamos a hacer como médicos diagnosticadores es describir lo que se ve y nada más, y no vamos a poder relacionarlo. Por ejemplo, si tenemos nódulos centrilobulillares y si hay alteración linfática subpleural, hay montones de enfermedades que lo producen, pero si sabemos que la persona ha estado expuesta a algunas de estos elementos, vamos a poder orientar al diagnóstico preciso y vamos a poder también evaluar cuál es la extensión y después ir haciendo los controles y ver
cómo va evolucionando el paciente. Así que podemos tener, dentro de los esquemitas que siempre mostramos, nódulos que están dentro del lobulillo secundario o alteraciones perilinfáticas. Cualquiera de esas podemos encontrar en casi todas de estas enfermedades, de estos elementos, de estos polvos que se pueden depositar en la vía aérea, ¿no? Bueno, cuando hay silicosis crónica, a veces tampoco uno puede encontrar, siempre encontrar nódulos o encontrar masas confluentes como les mostré. A veces solamente hay, como vemos en la imagen, fíjense primero en la radiografía, acá a la izquierda, donde vemos algunas retracciones de los bronquios, algunas líneas aquí parailiares que son demasiado evidentes, demasiado groseras para lo que vemos habitualmente. Y luego en la tomografía computada, como eso está representado un poco mejor, porque vemos líneas con algunos nódulos tipo arrosariado, vemos nódulos aquí en este otro sector, áreas irregulares densas con algunas calcificaciones aquí arriba, en situación subpleural, igual que esta otra que está aquí del lado derecho. Trayectos lineales que aparecen dentro del parénquima pulmonar y que no son vasos y que tienen nodulillos en su interior. Miren que los vasos tienen otro trayecto aquí y esto es una línea que se va para otro lado. Entonces esto también hay que considerarlo como una alteración de tipo perilinfática. Y fíjense también la pleura. Esto por supuesto no pueden ni soñar que la radiografía lo pueda ver. Esto lo ve solamente la tomografía computada, como hay pequeñas calcificaciones inframilimétricas dentro de la pleura. Entonces, si uno está avisado de que el paciente tiene un riesgo laboral, va a buscar todas esas cosas con mucho más detenimiento para hacer un diagnóstico correcto. Siempre nos ayuda mucho esta forma, que les digo para los que no son radiólogos, de reconstrucción de la tomografía computada, que se llama MIP, que es máxima intensidad de proyección, y que nos muestra un poco más acentuado todo lo que tiene alta densidad dentro del pulmón, incluyendo las estructuras vasculares, pero también todos estos nódulos. Miren cómo esos nódulos milimétricos que prácticamente en los cortes comunes pasan desapercibidos cuando uno hace esta reconstrucción MIP, que son 10 cortes de 1 milímetro de espesor más o menos, puestos todos juntos, entonces nos dan esta imagen bidimensional, pero construida con cortes de alta resolución, todos superpuestos, nos hace que podamos ver mucho mejor las calcificaciones, los nódulos, los engrosamientos pleurales, etc. No sirve para el diagnóstico inicial, pero sí para verlo y después volver a las imágenes originales y ver si realmente todo eso que estamos viendo en esa reconstrucción no sea falso. Este es un paciente que tuvimos hace poco, que tenía estas tremendas alteraciones fibróticas, pulmonares, retráctiles, áreas quísticas subpleurales, nódulos, en un paciente que era artesano, orfebre, y que trabajaba en la fabricación, trabajaba con cuarzo para pulir los elementos, para cortar, etcétera. Miren lo que tenía, era una cosa impresionante realmente la cantidad de nodulillos, líneas con nodulillo arrosariado, áreas de condensación, como les mostré acá, quistes subpleurales. Miren la retracción del parénquima que se veía aquí. Bueno, todo el corolario de todas las lesiones se podían ver en este paciente. Esto es lo que le llamamos arrosariado. Son estas líneas con puntitos más nodulares, ¿ven cómo se ven allí? Milimétricos o casi inframilimétricos, diríamos, aquí se ven un poco más acentuados. Eso es el arrosariado. La reconstrucción MIP de este paciente nos mostraba todo esto. Como les dije, nos acentúa todos los nódulos, nos muestra las áreas que están afectadas, la real magnitud de la fibrosis. Son como bandas acartonadas del parénquima pulmonar. Imagínense cómo va a estar el intercambio respiratorio en este paciente. Este es un paciente que es un minero de minas de carbón. Esta es la radiografía donde se ven los nódulos. Ven que acá yo no me voy a detener mucho, pero acá podríamos hacer el análisis de los nódulos que hay, si son P, Q, R, si son de acuerdo a la distribución 1, 2 o 3, etc. Este es otro paciente con la misma patología, con nódulos un poco más densos, probablemente más calcificados. Y esta es la tomografía computada del paciente que tenemos acá a la izquierda, donde vemos ya no solamente los nódulos en la tomografía computada, sino también algunas bandas ya de condensación o de fibrosis de tipo laminar o atelectasia. Bueno, en cuanto a los patrones intersticiales, podemos hablar también de la NIU y de la NINE, la neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial no específica, que puede estar presente en la asbestosis y en las neumonitis por hipersensibilidad.
y menos frecuentemente sería atípica para todas las otras, generalmente para todos los metales más pesados. Generalmente vamos a encontrar NIU o NINE en la asbestosis y en la neumonitis de hipersensibilidad. Si hablamos de masas, confluentes o conglomerados, siempre hay que pensar en silicosis, que sea complicada o no, que tenga silicotuberculosis, etcétera, pero también hay que pensar en la neumoconiosis del minero de carbón y en la talcosis. Es menos frecuente ver masas en la siderosis y en la enfermedad crónica del berilio. Acuérdense que en la siderosis podemos ver más en nodulillos y vidrio esmerilado, y en el berilio más vidrio esmerilado y crazy pale. Las atelectasias, y fundamentalmente la atelectasia redonda, la vamos a ver más en la asbestosis, por ejemplo. Ya creo que les voy a mostrar. Acá hay un esquemita de cómo se ve la atelectasia redonda. Generalmente se ve una imagen radiopaca redonda, como este esquemita, este dibujito que está aquí, adyacente a la pleura, con una cola, como si fuese un cometa, como se ve aquí. Ahora les voy a mostrar. Y los quistes, que haya muchos quistes con pared, se pueden ver también en la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces les muestro una NINE en una neumonitis por hipersensibilidad. Y bueno, claro, obviamente se ve la NINE como se puede ver en cualquier otra patología, pero tenemos que tener el antecedente de algún contacto con alguna sustancia orgánica o inorgánica para poder decir que esto se trata de una NINE. La NINE se caracteriza por tener engrosamiento pleural, como vemos aquí a la izquierda, con un reticulado fino y a veces algo de vidrio esmerilado. Es muy característico para nosotros poder encontrar una línea radiolúcida, hipodensa, entre la pleura y las lesiones. En este caso no se ve, pero si la viéramos diríamos que es con seguridad una NINE. Acá la sospechamos nada más. Acá vemos una neumonía intersticial usual, un corte convencional, la reconstrucción MIP. Miren cómo la reconstrucción nos muestra todas estas, el MIP, cómo nos muestra todas estas calcificaciones en la pleura, en la imagen del medio, que no se ven prácticamente, se adivinan, pero no se ven en los cortes de alta resolución. Un reticulado grueso, mucho más grueso que el que vimos recién de la NINE, esto es más factible que se trate de una NIU, de una neumonía intersticial usual, o sea, el patrón que vemos también en la fibrosis idiopática pulmonar. Miren en la reconstrucción coronal aquí a la derecha cómo tenemos todo ese reticulado predominantemente en las bases, es decir, que hay también un gradiente vértice-base como es habitual de ver en esta patología. Esta era una neumonitis por hipersensibilidad y también tenemos algunos hallazgos que son las líneas subpleurales, ¿se acuerdan? Que son paralelas al trayecto de la pleura que les mostré al principio, con algunas áreas de condensación y algo de foquitos de vidrio esmerilado en el resto del pulmón en otra neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cómo podemos saber si una silicosis está complicada o no? Fundamentalmente por los datos clínicos, pero muchas veces podemos ver, miren este paciente con esta RX, con estos conglomerados sólidos parailiares. Nosotros que tenemos muchos años de ver radiografías, cuando vemos esto pensamos inmediatamente en una coniosis. Después veremos si es silicosis o si es por el carbono o lo que sea. Y en la tomografía computada, fíjense que en la RX aquí y aquí se ven algunas cosas más densas, ¿no? Pero uno no se anima a decir que hay calcificaciones verdaderas. Sin embargo, en la tomografía computada vemos las masas sólidas con las grandes calcificaciones en su interior, después que se extienden hacia la pleura, etc. Miren las calcificaciones, las groseras lesiones que puede producir esta enfermedad. Y cuando hay sílico-tuberculosis, bueno, como les dije, fundamentalmente lo podemos ver cuando, de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, y fundamentalmente qué nos dice el neumólogo, ¿no? En este paciente había esta lesión sólida importante, no estaba cavitada, eso que está ahí puede ser un bronquio con retención de aire, pero había sobre todo una gran destrucción del parénquima pulmonar con cavidades, sobre todo ahí en la zona anterior. Aquí sí vemos otro paciente que tiene cavitación dentro de los nódulos. Miren que hay nódulos de los dos lados parailiares, uno está cavitado. Ahí uno puede pensar o bien que se ha degenerado hacia un cáncer o bien que puede haber tuberculosis. Y aquí les muestro en una asbestosis cómo se ve la atelectasia redonda. Y esto es muy importante que nosotros como radiólogos lo tengamos presente porque se puede confundir con un tumor. Si uno ve esta imagen de la izquierda, en rojo el redondel, la imagen redonda esta, y en amarillo todo este engrosamiento supuestamente pleural, puede decir aquí hay un tumor de pulmón. Pero fíjense que
acá a la derecha, en la pleura, hay una placa calcificada. Cuando nosotros vemos esto, también enseguida pensamos que esto puede ser una asbestosis, una placa pleural calcificada. El primer diagnóstico que se nos viene a la mente es la asbestosis. Entonces hay que mirar muy bien esto y Una pregunta. sí, Eh, ¿Eso se biopsia lo mismo o o no, se hace el no, diagnóstico con la no, imagen? mirá, te sigo mostrando, está bien, está muy bien tu pregunta, te sigo mostrando. Cuando nosotros cambiamos la ventana de esta a la ventana parenquimatosa pulmonar, ves que se ve acá la imagen redonda y la colita. Esto es tan, pero tan característico de una atelectasia redonda que ningún radiólogo te va a decir que punces eso, ¿viste? Porque, o que lo mandemos al paciente a punzar, porque esto es muy característico, ¿eh? Y se asocia mucho, como te digo, a las calcificaciones pleurales de una asbestosis. Bueno, y esto es, ¿está bien? ¿Te contesté? Sí, sí, muy claro, muchas Ok, gracias. bueno. Este, bueno, estas son otras, son enfermedades por metales pesados que pueden dar enfisema, pueden dar quistes, pueden dar reticulado, pero como les dije, esto es muy difícil de que nosotros podamos hacer un diagnóstico de la etiología, de si esto es como dice allá arriba, por compuestos de tungsteno, cobalto, titanio, molibdeno, lo que sea, tenemos que saber dónde está trabajando el paciente y si tiene un contacto, un riesgo laboral, porque si no, no podemos hacer nada. Volvemos a los orgánicos, que es la neumonitis por hipersensibilidad. Esto es una cosa que a veces nos olvidamos todos, desde los clínicos hasta los radiólogos, de que estas imágenes en vidrio esberilado, que tienen algún componente retráctil, como vemos en la base pulmonar izquierda y como vemos en la reconstrucción coronal, puede ser una neumonitis por hipersensibilidad en la forma aguda, celular, digamos. Miren acá, hay otro paciente un poco más avanzado con engrosamiento e irregularidad y retracción de los hilios hacia atrás por todas estas lesiones ya casi condensantes que alteran al parénquima pulmonar y provocan bronquiectasias por tracción. Áreas de condensación. Siguiendo con los patrones, el cáncer o el carcinoma broncogénico puede estar asociado fundamentalmente a la exposición con asbestos, menos con la silicosis y la neumoconiosis. Las anormalidades de la vía aérea, como perfusión en mosaico, bronquiectasis y engrosamiento de la pared, sí afectan a casi todas las inhalaciones de polvos de cualquier tipo, incluyendo la inhalación de humos tóxicos, y menos frecuente en la silicosis y asbestosis, por ejemplo. Y el enfisema, es decir, la profusión de quistes sin pared, en la neumoconiosis del minero de carbón, en la talcosis inyectada, esto es en la drogadicción, la siderosis y menos frecuentemente en la neumonitis por hipersensibilidad, en la silicosis, en la asbestosis y en la enfermedad por berilo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vemos las bronquiectasias? Esto para enseñarles a los clínicos cómo se ven las bronquiectasias es cuando hay, por ejemplo, en un paciente que tiene asma, sea ocupacional o no, vamos a ver que hay un engrosamiento de la pared bronquial y esto se manifiesta, si prestan atención aquí en la imagen, en el lóbulo inferior izquierdo, que está a la derecha de lo que ustedes están viendo, ahí está mi flechita, van a ver que tenemos esa imagen anular densa, hay dos aquí pegadas a las arterias, ¿ven? Y estamos en la parte inferior de los pulmones. Estos bronquios normalmente a esta altura no los tenemos que ver más porque son muy pequeños. Y además tienen un diámetro prácticamente similar a la de la arteria. Eso nos habla de que hay enfermedad bronquial, de los bronquios subsegmentarios y probablemente bronquiolares también. Miren este, por ejemplo, como es prácticamente el mismo tamaño y la misma forma que la arteria. Eso no debe ocurrir. El bronquio siempre es más pequeño que la arteria y a esta altura no los tenemos que ver. Así identificamos la bronquiectasis. Esto que vemos aquí es un poco de vidrio esmerilado con engrosamiento incipiente de las paredes del lobulillo secundario, son estas liñitas que vemos aquí. ¿eh? Así que todo eso podemos ver en un asma, sea, como les digo, ocupacional o no. Miren, la pared del bronquio normalmente es muy finita, casi que es imperceptible. Aquí está muy engrosada, por lo tanto podemos hablar de bronquiectasias subsegmentarias por engrosamiento de la pared. Y luego cuando hacemos las imágenes en expiración, que son estas dos que vemos a la derecha, vamos a ver que hay, esto es en inspiración la de arriba y en expiración en inspiración la que está debajo y en expiración la que está arriba, cuando el paciente suelta todo el aire y quedan estas áreas negras
alternando con estos blanco o más gris claro, hablamos de zonas, pequeñas zonas de atrapamiento aéreo, por lo tanto afectación de la pequeña vía aérea. Cuando nosotros hacemos la imagen en inspiración, no sabemos si lo patológico es lo que está más blanco o lo que está más negro. Entonces la expiración nos permite ver que lo patológico es lo que está más negrito, que son todas estas zonas que están aquí, donde queda aire atrapado en expiración. Por eso siempre les recomiendo a todos, a los que hacen diagnóstico por imágenes, que no dejen nunca de hacer en todos los pulmones que se estudien por cualquier cosa, 3 o 4 cortes en expiración con la tomografía para poder identificar estas áreas que se llaman atenuación o perfusión en mosaico y que nos permiten diferenciar áreas de atrapamiento aéreo con mucha precisión. Miren lo que pasó en este paciente con aspiración de humos tóxicos porque trabajaba en la industria del vino, trabajaba en los lugares donde se procesa la uva, en la industria del vino, donde se trabaja con anhídrido sulfuroso. Miren lo que le había producido a los alvéolos, ¿no? Una gran cantidad de nódulos centrilobulillares, que son los que les mencioné antes, que son estos nódulos que no son bien redonditos, bien netos, como hechos por una punta de lápiz, sino que son como bordes medio difuminados. Esos son centrilobulillares y son con seguridad elementos que están dentro del bronquiolo. Y se lo ve hasta la periferia. Miren cuando uno amplía, cómo se ven ahí contra la pleura, se ven todos estos nódulos. Entonces hoy tenemos tantas herramientas y tanta posibilidad de ver con fino detalle lo que le está pasando al pulmón, que es una pena a veces ver informes en los que uno ve que no se le pone pasión al hecho, pero no pasión tonta, sino al hecho de decir científicamente yo estoy ayudando y demostrando con las imágenes qué es lo que le está pasando al pulmón, y que por supuesto es de súper ayuda para los neumólogos fundamentalmente. Entonces, cuando uno ve estos nódulos y amplía, va a poder ver también que hay imágenes de árbol en brote. ¿Vieron como las ramitas del árbol en primavera? Miren esta que está acá en el medio, cómo se ve en la línea y en la punta los redondelitos. Todos esos son impactos, miren aquí también, todos esos son impactos mucosos en la parte distal del bronquiolo. Y eso es lo que representan todos esos nodulillos centrilobulillares. Imagínense cómo puede estar afectado la oxigenación del paciente con semejante difusión de nódulos dentro de los bronquiolos. Por eso es muy importante. Miren cómo se veía la radiografía. Se la veía muy bien, ¿no? Todas estas, por supuesto que acá en la tomografía vemos detalles, pero acá se veía también en la radiografía lo que provoca el anhídrido sulfuroso. Y les muestro, del lado izquierdo me quedó lo del vino y acá es la talcosis. Fíjense que es diferente, pero es muy difícil de hacer el diagnóstico diferencial. Si uno, ¿a quién puede decirle que esto es una talcosis y esta de la derecha una intoxicación por anhídrido sulfuroso? Son prácticamente iguales. Hay un poco más de vidrio esmerilado aquí en la talcosis, pero lo que necesitamos es tener todos los datos del paciente y saber qué es lo que ha hecho y dónde ha trabajado y por cuánto tiempo. Todo esto me lo decía la doctora Pendito, porque yo hago muchos estudios que me pide ella, y todo esto son pacientes que ella seguramente ha visto, no seguramente que ella ha visto, y seguramente está relacionada con el antecedente, ¿no?, que ella me da para cuando nosotros analizamos las estructuras. Bueno, y para ir finalizando, está la pleura, que puede tener un patrón de placas, de pseudoplacas, de derrame pleural, o un patrón de mesotelioma, fundamentalmente relacionado con la asbestosis de todas ellas, pero hay que acordarse que la silicosis, la neumoconiosis del carbón también pueden dar alteraciones en la pleura de ese tipo. Y los ganglios linfáticos que nos pueden dar simplemente adenomegalias o ganglios calcificados o directamente ganglios hiperdensos, aunque no estén calcificados, los vemos muy densos de entrada sin haber efectuado ninguna inyección de contraste ni nada de eso. Un problema fundamental que hubo a fines del siglo pasado, en las últimas 2 décadas del siglo pasado, fue la proliferación de pacientes con enfermedad secundaria a la asbestosis, porque se lo utilizaba mucho en la fabricación de los discos de freno, en la fabricación de los refrigeradores, de las heladeras. Vieron que usaban mucho la fibra de lana y todo eso para mantener la refrigeración. Hacía que estas partículas que vemos aquí debajo, acá la vemos en color ocre y acá la vemos en un color negruzco, señalado por la flecha, esto lo tomé de algún lugar de la web seguramente, es el amianto crisolito.
aunque ustedes no lo crean, estas fibras, estas espinas sólidas, metálicas, se meten dentro de la vía respiratoria. Y dan como resultado imagenológico que encontremos estos engrosamientos pleurales, como vemos en la radiografía aquí. Esto, cuando nosotros vemos opacidades que son más largas que anchas, siempre hay que pensar que es una lesión pleural. Y lo que tenía este paciente en la tomografía eran estas lesiones en placas calcificadas. Fíjense, esta es la costilla y aquí por dentro se ven todas las calcificaciones con la parte blanda de la pleura engrosada rodeando a la calcificación. Y aquí lo vemos en la parte supradiafragmática de la pleura de los dos lados. Esto es una forma clásica de presentación. Nosotros, de vuelta, como diagnosticadores o radiólogos, vemos esta imagen tomográfica y lo primero que vamos a preguntarle al médico y o al paciente es si ha estado en contacto con asbestos, con algún producto que tenga asbesto o que trabaje con esta fibra. También se pueden presentar, como vemos en estas dos imágenes de la derecha, como pequeños nódulos, que son de baja densidad, en la pleura, múltiples, pequeñitos y a veces no calcificados. Luego vemos los ganglios. ¿Se acuerdan estos ganglios que siempre hablamos de cáscara de huevo? Bueno, aquí se los presento. Miren aquí en este corte coronal, debajo de la carina, ahí está la bifurcación traqueal, cómo se ven como si fuese la cáscara de un huevo. O sea, simplemente, como vemos aquí también abajo a la izquierda, simplemente es una calcificación periférica de los ganglios. Algunos, por supuesto, tienen calcificación central, como vemos ahí, o como vemos acá en la imagen superior izquierda. Pero esta es la imagen de la cáscara de huevo. Rápidamente les hablo del mesotelioma. Es muy difícil para el radiólogo saber si lo que estamos viendo es benigno o maligno. Muchas veces metástasis pulmonares hacen que aparezcan nódulos pleurales que pueden hacer pensar en mesotelioma. Muchas veces tiene derrame pleural y una cosa que siempre yo les aconsejo que miren a todo el mundo es que si hay derrame, miren para dónde está el mediastino, porque a veces hay grandes cantidades de líquido en la pleura y el mediastino está retraído hacia el lugar del derrame. Eso es un signo muy importante a tener en cuenta porque puede ser un mesotelioma. ¿Por qué? Porque hay mucho componente fibrótico como reacción a toda, y como han visto ustedes, la pleura se engrosa, se calcifica, retrae, y entonces el mediastino está tan tensionado hacia el lado afectado del pulmón por el mesotelioma que no deja que el derrame pleural lo desplace, como sería más lógico, hacia el sector contralateral. Entonces, atender muy bien a cuando vean derrame pleural y el mediastino no está desplazado, porque puede ser un mesotelioma. Y las manifestaciones clínicas, cuando son típicas como esta, nos ayudan, pero no siempre son tan típicas. Dolor pleurítico o torácico no muy intenso, disnea y tos seca. Esto es provocado por la fibrosis del parénquima pulmonar. Dedos en palillo de tambor, líquido. Si pulsamos el líquido puede ser ámbar o puede ser sanguinolento. Hay que pensar en mesotelioma. Y les muestro en la tomografía computada cómo podemos ver esto. Esto es un derrame pleural encapsulado. ¿Ven que tiene como una escotadura ahí donde está la flecha amarilla? Y esto es un derrame pleural en el que con la inyección de contraste encontramos un nódulo. ¿eh? Por supuesto puede ser metástasis o puede ser mesotelioma, pero miren qué bien que lo muestra la tomografía computada. Aquí otro nódulo, es todo el mismo paciente, ¿no? Otro nódulo pegado a la pleura ahí vertebral paraórtica. Y también el engrosamiento de la pleura. Hay que darle mucha importancia cuando vemos como en esta última imagen, estos engrosamientos de la pleura visceral y de la pleura parietal, porque también pueden estar indicando que hay algún tipo de alteración de la pleura. Y hay que pensar siempre en el mesotelioma cuando vemos esto. A veces los nódulos del mesotelioma son como gelatinosos. Una vez el doctor Navarro, el cirujano, me mostró de una videotoracoscopía que había hecho, en el que yo veía en la tomografía el derrame pleural y no veía estos nódulos porque son transparentes. A veces son sólidos, pero a veces también son transparentes y no los podemos ver. Pero el resultado final es como vemos en esta pieza anatómica de una resección, de una autopsia. Miren el engrosamiento que tiene la pleura y las prolongaciones que tiene hacia el parénquima, pero además toda la retracción que hay fibrótica del parénquima alrededor de los ilios, en este caso del ilio derecho, cómo esto representa estos engrosamientos pleurales que les decía. Son verdaderas
capas acartonadas de tumores que afectan a la totalidad de la pleura. Y a veces tienen poquito derrame pleural, como vemos aquí, y a veces tienen mucho derrame pleural. La resonancia magnética nos puede aportar muchas cosas, sobre todo para la estadificación y sobre todo para ver la relación, como vemos en las dos imágenes de la derecha, la relación que tiene con el diafragma. La resonancia tiene la facultad de mostrarnos el engrosamiento y la diferenciación de los tejidos con mucho más precisión que la tomografía computada. Y así podemos ver los sectores, esto que vemos aquí es el hígado, todo esto más negrito, cómo está la pleura engrosada, pero cómo está en general respetado el diafragma con su señal más brillante, de manera que podemos decir, analizando corte por corte, si hay o no infiltración del diafragma para la estadificación y la resolución quirúrgica o no de la patología, porque si no tendrá que ser tratada por vía de la quimioterapia. Esto lo obtuve también de esta cita, de las imágenes de PET de un mesotelioma maligno pleural. El PET, y esto se los quería mencionar, se ha vuelto una herramienta fundamental ahora para el diagnóstico, en este caso del mesotelioma, porque permite ver si esos nódulos que nosotros mostramos por la tomografía computada son verdaderamente hipercaptantes y tienen mucha actividad de la FDG, de manera que nos puede decir si esos nódulos son malignos o no con mucha precisión. Bueno, en conclusión, recuerden que cuando estudiemos o cuando tengan sospecha de alguna patología relacionada con algo orgánico, pero fundamentalmente con pacientes que están en una actividad laboral de riesgo, la placa radiográfica sigue siendo el primer método para verlo y nos aporta importantes datos para el diagnóstico e incluso para la clasificación de la enfermedad, usando esa clasificación que les mostré que se inventó en 1969. Hay que resaltar que es muy importante tener los antecedentes del paciente, porque si no, lo único que vamos a hacer nosotros es decir lo que se ve, nada más, pero no vamos a poder aportar algún dato etiológico de lo que estamos viendo. Por supuesto, resaltar una vez más que la TC aporta datos más precisos en las enfermedades que están recién comenzando o que son poco extensas, y principalmente para ver mejor las lesiones pleurales y caracterizar los ganglios linfáticos, que ahí sí tiene los ganglios linfáticos mediastinales un pobre aporte la radiología de entrada. Y en las patologías pleurales siempre considerar a la resonancia magnética. Todavía la resonancia no ve mucho del parénquima pulmonar, pero sí nos puede ayudar en el mediastino y en la evaluación de las patologías pleurales. Los ganglios mediastinales son para la tomografía, para ver las calcificaciones, ¿no? Pero la RM nos puede aportar también muchos datos del mediastino. Y el PET es útil en algunas ocasiones, fundamentalmente cuando estamos buscando cáncer de pulmón y en el estudio del mesotelio. Así que bueno, esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que si no tenemos una forma de trabajar asociada entre los neumólogos laborales o el médico clínico que trabaja en pacientes con riesgo de trabajo o que trabajan en las empresas, hay muchas empresas que contratan a médicos para que vayan a hacerle los controles a los pacientes, a los empleados. Es muy importante tener este diálogo y ver las cosas en conjunto con los radiólogos para poder sacar mejor provecho de toda como ustedes ven, todo este gran aporte, de gran identificación de alteraciones que, repito, si no tenemos los datos clínicos no vamos a poder hacer un diagnóstico etiológico de certeza. Bueno, muchas gracias y ahora si quieren, charlemos un poco. Albert, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, muchísimas gracias. Siempre tan clarísimo. Yo quería aportar un par de cositas que vos dijiste, pero digamos, insistirlas desde la clínica, ¿no? Primero, una cosa que siempre llama la atención cuando uno escucha hablar a los neumonólogos que hacen medicina ocupacional y demás, algo que insisten mucho es que esos daños tan espantosos que mostraste en compromisos extensos y crónicos, que la enfermedad ocupacional es prevenible. Entonces, eso
primero es una cosa, cuando uno ve semejante daño, dice, ¿cómo llegamos a esto? Las enfermedades ocupacionales son prevenibles, primer concepto. Y lo otro es insistir en lo que vos dijiste, que es la historia clínica, ¿no? Primero pensar en el medio ocupacional como fuente de salud o de enfermedad. Y la otra, que en la historia clínica, o sea, nosotros por ahí ponemos el antecedente del trabajo, de la profesión, como un dato filiatorio, y para nosotros tiene que ser la búsqueda de una posible fuente de enfermedad, ¿no? Entonces, lo que vos decías, no solo consignarnos, sino la historia laboral, los años de exposición, a veces preguntar qué tipo de trabajo realiza. Nosotros no somos especialistas en eso, pero tengan en cuenta que hay, y además hay cada vez más causas que se identifican como posible exposición. A veces hay que preguntarle a los pacientes qué tipo de trabajo realizan, con qué trabajan, cómo se protegen, ¿no? Pensar que esto primero es prevenible y que muchas veces lo preguntamos de forma insuficiente, ¿no? Esto es un detalle. El listado que mostró Alberto cada vez es mayor, porque cada vez se descubren más factores en los medios ambientales que pueden producir trabajo, incluso en la medida que aparecen nuevas profesiones. Y de paso, cañazo, paso mi aviso. Además, recuerden que la combinación exposición laboral, por ejemplo, silicosis, por ejemplo, asbestosis con tabaquismo, multiplica el riesgo, ¿no? O sea que eso también se tiene que pensar desde la historia clínica y del trabajo. Y la otra cosa, bueno, contarles que desde, bueno, la sección de enfermedades ocupacionales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se está llevando a cabo un registro nacional de silicosis que no había, porque nosotros, la verdad que desafortunadamente en muchos ámbitos nos pasa, pero carecemos de estadísticas locales y que, bueno, esto se está llevando a cabo, ¿no? Eso quería contar porque creo que al margen de esta cosa brillante que nos enseñaste, Alberto, debería servir para que nosotros como clínicos realmente pensemos que el trabajo puede ser fuente de semejante daño pulmonar, ¿no? Hay que estar alerta, pensar en esa posibilidad y, como dijiste vos, también hacer una anamnesis bien dirigida, ¿no? Porque son datos, porque a lo mejor supongamos que está en manos de un clínico que hace su primer diagnóstico, porque por X causa no hay un médico laboral en el lugar donde trabaja, y si uno demora el diagnóstico por no hacer una correcta interpretación, o se va para otro lado en el diagnóstico, se pierde mucho tiempo también para iniciar las medidas protectivas para el paciente, ¿no? Sí, otra cosa que parece verdad de perogrullo, pero es así, la forma, una vez instalada la enfermedad incipiente, no hay ninguna otra cosa que alejarlo del ambiente de trabajo, ¿no? O sea, esto que es como obvio, vale la pena decirlo. Lo que pasa es que muchas de las enfermedades, sobre todo las fibrosantes, aún alejadas de la fuente de trabajo, siguen produciendo daño en el tiempo. Y otra cosa también, Susi, que hay muchos lugares que conocemos pacientes también que vemos con ustedes, que tienen una buena protección, digamos no súper, pero buena protección, y sin embargo las partículas pasan, ¿no? Las protecciones con barbijos especiales, ¿no? De industriales y todo lo que sea. Por eso es que también aparecen, a pesar de todo, siguen apareciendo estas enfermedades, ¿no? A pesar de que a veces hay buenos cuidados, pero igual aparecen, ¿no? Sí, y la conciencia, bueno, los escuchamos a ustedes, pero también la conciencia laboral, porque en realidad muchas veces y hace mucho tiempo decíamos que no había una protección desde los empleadores en la salud, pero también es de los dos lados. Obviamente que esa es la mayor responsabilidad, no es mi intención minimizarla en absoluto, pero como ahora existe alguna ley que también puede producir alguna cosa punitoria,
también lo que hay que generar es la conciencia del trabajador, ¿no? O sea, a veces esa es otra cosa que por ahí nos Sí, falla en la información y en la educación, ¿no? es cierto, Susi, que a veces, viste, hablamos con el paciente se le escapa. Sí, dice, pero yo por ahí no lo uso todo el tiempo porque me canso, no puedo respirar bien, porque esto, porque aquello, viste, Sí, sí. me da calor o lo que sea. Sí, como el barbijo. Sí, 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 igual, ¿viste? Bueno, y hay otra cosa también, viste, que son estas relaciones con lo orgánico, ¿no? Que muchas veces, viste, que es una cuestión diaria que tenemos con ustedes también, que vemos patología en el pulmón que no es atribuible ni a fibrosis idiopática pulmonar, ni a ninguna colagenopatía, ni, bueno, nada, ni- sin tener un origen determinado y nos cuesta muchas veces pensar en la neumonitis por hipersensibilidad y es más frecuente de lo que queremos, como la vemos, ¿no? Bueno, alguna experiencia, Flor Bordón tenía experiencia con el estudio de algunos pacientes porque en realidad ha habido algunas lesiones pulmonares por ahí atribuibles al tabaco. Te recordamos que nosotros tenemos una población de internado, los chicos ven sobre todo población de internados, salvo en los últimos años que pueden hacer consultorios externos, y en especial, viste, población PAMI, con lo cual a veces no vemos estas cosas, pero un par de casos que han ingresado por otras cosas y tenían daño pulmonar antiguo, atribuible al trabajo, un par de casos Mirá, hemos visto e identificado. El asunto es identificarlos y después se verá si se estudia durante el episodio de la internación o después, pero el tema, insistimos en esto, en tener en cuenta, advertirlo, digamos, claro. estar alerta, como vos Bueno, dijiste. y una cosa de lo que estábamos hablando también en cuanto a la prevención, esto de la asbestosis, vos te acordás, viste que en la década del 80 y del 90 había tanta cantidad de enfermos con asbestos, con mesotelioma o asbestosis. Se hizo hubo un movimiento internacional tan grande que se dejó de usar el asbesto en casi todo, ya no se usa para fabricar nada, ¿no? Porque además el Claro. problema era, les cuento a los más jóvenes, que el señor venía de su trabajo con un pullover porque hacía frío, la mujer se lo dejaba para lavar, la mujer lo sacudía antes de ponerlo en el lavarropa o de lavarlo, y todo ese polvito que salía de la ropa del marido se lo aspiraba la esposa o la compañera, y bueno, había muchos casos de matrimonios afectados por asbestosis, ¿no? Mucha afectación secundaria de la mujer como el fumador pasivo, digamos. Claro. Bueno, Impresionante. y la otra cosa, pero por suerte no nos toca a nosotros, pero que dicen muchos de los médicos laborales, es la exposición en otros lugares, por ejemplo, de industrias textiles o esto de el gastado del jean, que es otra Sí. enfermedad que produce mucha silicosis. En otros lugares, como el este asiático, la ocupación infantil que hace esa tarea y que efectivamente tiene, bueno, Sí, todo un tema el daño pulmonar o el daño general, digamos, por exposición al sí. trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia? Bueno, Por el momento, Doc, a mí me parece que nos pasa como dice Susi, de que siempre lo primero en preguntar es toda la parte de hábitos tóxicos que tiene el paciente y las lesiones pulmonares las atribuimos justamente a eso. Pero muchas veces, bueno, no indagamos en una parte más ocupacional porque encima cuando le preguntamos, tenemos mucha población PAMI nosotros, Y están entonces, jubilados. claro, son todos jubilados y bueno, y ahí se nos escapa un poquito que a lo mejor muchas de las lesiones que nosotros vemos, ahora también tenemos como muchísimas tomografías pedidas incluso innecesariamente en pacientes que no tienen compromiso pulmonar, pero descubrimos algo incidental, vamos básicamente con las tomografías. Eso sí está bueno
de por lo menos hacer más lo que nos compete a nosotros los clínicos, de hacer más la parte de la anamnesis para poder correlacionarlo bien con una imagen buena, de hecho. Lo que sí es un tema para nosotros en el hospital, que muchas veces lo discutimos con los chicos, es la parte de tener los informes, porque nosotros, si bien vemos la parte como residentes, digamos, como una parte gruesa de la tomografía, al momento de tener un informe definitivo nos tarda muchísimo tiempo, por ahí los pacientes se nos pierden porque no lo vamos a tener internado hasta recibir el informe definitivo, tarda mucho tiempo eso. Pero bueno, me gusta mucho la parte de estas clases porque justamente ahí sumamos un poco más de conocimiento, a ver si podemos hacer un poco más de nuestra parte. Claro, está bueno porque por lo menos conocer que básicamente que hay una alteración, a lo mejor no la puedan reconocer muy específicamente, pero Claro. hay que mirarlo. Y vieron que, como les digo siempre, hoy tenemos la posibilidad, antes teníamos una imagen chiquitita así, puesta en una placa, a ver si me ven así, puesta en una placa dividida en una placa de 35 por 40 centímetros en la que teníamos 30 imágenes. No podíamos hacer nada porque lo que nos había dado el técnico radiólogo que había impreso en esa placa era lo que podíamos ver. Hoy tenemos monitores de alta resolución, podemos ampliar. Entonces yo la verdad que a veces me da mucha pena lo que les dije antes, que hay tanto detalle y uno ve a veces un informe tan poco preciso, tan poco entusiasta, porque hay tanta información que la pasan desapercibida y que para ustedes seguramente es muy importante. Yo siempre les digo cuando hablo a los radiólogos, es que si uno ve 10, 20, 30 septos subpleurales engrosados, ese paciente tiene una patología, porque los septos subpleurales, esos que están pegados a la pleura, ¿vieron? Así perpendiculares, no se tienen que ver, porque son tan finitos cuando son normales que no se tienen que ver. Entonces, por más que veamos poco, hay que ponerlo en el informe, porque eso les puede ayudar a ustedes como clínicos, a los neumólogos también, porque a lo mejor eso que estamos viendo es la punta del iceberg. Es una cosa que nos está mostrando, pero seguramente, microscópicamente, ese pulmón ya está sufriendo bastante. Entonces puede ser de ayuda para que ustedes encuentren la punta del hilo para decir, bueno, vamos a empezar a investigar. Pero si no te lo informa el radiólogo y ustedes no están para, o sea, tienen que tener al radiólogo para que les diga las cosas y les ayude o les aliviane el trabajo, no para que ustedes tengan que sentarse a ver porque siempre se equivocan, ¿me entienden? Pero de todas maneras, sí, me parece bárbaro y justamente hacemos esto para que ustedes tengan un poco de conocimiento de cuándo es patológico, ¿vieron? Eso que Sí, yo les decía de cuándo está un poquito más gris, o cuándo está un poquito más claro. negro, cuál es lo sano, cuál es lo patológico, aprender a reconocer esas líneas irregulares. Uno empieza diciendo, bueno, son líneas subpleurales y después a medida que pasa el tiempo va reconociendo mejor y después lo va asociando con las enfermedades y va aprendiendo. Es un Tal curso. cual, más que por esta parte de las imágenes es todo ver, ver, ver. O sea, tener como la práctica, digamos, como en un electrocardiograma. Nosotros cuando empezamos la residencia prácticamente no teníamos un poco de leer el electrocardiograma y ahora no, nos animamos a más, pero porque justamente son estudios que vemos constantemente todos los días. Con las tomografías nos falta un poquito más, pero está bueno esto para aprender a reconocer todas estas imágenes Y yo así creo que vos chiquititas. sabés que en algún momento de la evolución de la medicina va a pasar que la especialidad va a ser conjunta para los radiólogos, imagenólogos y los clínicos y cirujanos. Y vamos a tener que ser todos un equipo. Ya no podemos trabajar más, hay que olvidarse del médico individual, ¿no? A lo mejor quede para esa consulta primaria de médico de familia, que no está mal, por supuesto, pero en el ámbito hospitalario en sí o en las clínicas privadas, yo creo que la tendencia cada vez es mayor a que el radiólogo esté integrado al equipo de trabajo y que incluso haya, lamentablemente para nosotros, algunos que estén muy interesados en las imágenes, que sean ginecólogos o neumólogos, por ejemplo, ginecólogos que hacen embarazo de alto riesgo, que ya se nos meten a hacer con nosotros ecografía, pero que en definitiva va a ser así. No va a haber distinción, me parece a mí, tanto entre el clínico y el diagnosticador, ¿no? A lo mejor pasen 10 o 20 años todavía, pero va a ser así. De hecho, nosotros, yo por ejemplo, que hago mucho pulmón y hablo mucho con Susana y con todos sus colegas de la especialidad, y nosotros ya es una práctica que leamos también sobre fisiopatología,
sobre la histología de las lesiones, de cómo se producen las enfermedades. No, estamos muy lejos de poder atender a un paciente clínicamente con un problema respiratorio, pero estamos obligados a conocer todo eso porque si no, no podemos interpretar las imágenes. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, hoy es una obligación que demos detalles muy precisos porque los avances terapéuticos son tan importantes que uno tiene que ser muy preciso con el diagnóstico. Sí, estoy de acuerdo que estaría muy bueno tener un poco más de cooperación con respecto a diagnóstico por imágenes. Eso hablamos mucho con los chicos. Por ahí tenemos imágenes que nos mandan preliminares, etcétera, pero las necesitamos para tomar determinada conducta. Por ejemplo, el caso de Artaza, paciente que está internado, que tiene unas lesiones apicales, como cavitadas, y bueno, por culpa de esas lesiones no le pudimos hacer un montón de estudios porque se sospechaba TBC. Después los imagenólogos nos dijeron que no era tan sugestivo TBC y estuvimos volteando con eso, y mientras el paciente está internado. Entonces por ahí retrasamos muchísimo el diagnóstico, no podemos hacer los estudios pertinentes y bueno, es 100% perjudicial para el paciente. Seguro, qué bueno lo que decís, Francisco, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Aparte de la gran importancia que tiene hoy por la implicancia terapéutica de un buen diagnóstico, el hecho de la demora hoy en día también ha demostrado que muchas patologías, aunque te demore 24 horas, pueden ser cruciales para la evolución posterior de los pacientes, ¿no? Hablando en general, ¿no? No solamente del pulmón, sino de todo. Y eso en cuanto a lo clínico, pero es más carga asistencial, digamos, es un gasto más para el hospital. Si uno se pone a hilar fino, es perjudicial en todos los sentidos, digamos. Y bueno, no está bueno. Bueno, mira, ya empezamos a promover por lo menos la interdisciplina, porque Alberto, estamos concentrando residentes de primer año que después van a hacer otras especialidades, como te decíamos. Así que bueno, esta es una forma de empezar a mejorar, que vos invites a tus alumnos, estudiantes, imagenólogos. Es una forma de empezar a pensar en equipo. Eso es muy bueno. Hay instituciones que tienen mayor ejercicio que otras. Hay instituciones en las que la comunicación con algunos servicios es más fácil que otras. Eso es así. Se van a tener que preparar para eso. Pero está bueno que lo vean y que obviamente la forma ideal de trabajo tiene que ser en equipo. Vos sabés, te cuento una cosita equipo, cortita. Sin nomás, duda. Donde yo te cuento una cosita cortita, donde yo trabajo hace mucho tiempo, muchos años, que hicimos, hace unos 8 años, hicimos una división por áreas. Entonces, imagenología está dividida en cuerpo, en tórax, en mujer y niño, en neuro, en Doppler. Y de esa manera, vos sabés cómo hemos notado cómo se mejora todo. E incluso como, por ejemplo, para dar otro ejemplo, las doctoras y doctores tenemos haciendo mujer y niño, que tenemos, como cuando participan de los ateneos, porque hacemos muchos ateneos también de cada especialidad en la clínica, cómo hablan con el mismo idioma que los especialistas. Saben más de ginecología, saben tanto de ginecología, no más, que los ginecólogos. Bueno, vos sabés más que los neumonólogos, Alberto. No, eso no es imposible. Pero bueno, así, escucha, Alberto, abrimos el el libro de pedidos para el mes que viene o tenemos el mes que viene es ofertas. octubre. No, octubre es muy complicado. Noviembre. En noviembre tenemos el congreso. Sí, pero bueno. Bueno, octubre te liberamos, noviembre los invitamos. Para colmo, hay 2 cursos precongresos que les pueden interesar mucho. El que dirige Alberto es maravilloso, porque se llama ¿Qué aportan las imágenes del tórax a los síntomas y signos? Así que, qué titulito.
Y tenemos otro también dirigido a clínicos y a médicos de familia, coorganizado con la sociedad, con la SAM y la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Así que cualquiera de los dos, bueno, también hay uno que es de COVID en una tarde, así que creemos que tenemos, pero si lo quieren conocer en persona al doctor Marangoni, van a tener que ir a su curso en el Congreso de la AMR. Tienen que ir, porque además el Congreso de la AMR realmente es aprovechable 100%. La verdad que es muy bueno siempre. Vamos a ver si tenemos suerte. Ustedes saben que el año pasado tuvo que pasar, obviamente, a ser virtual, y este año va a ser híbrido, virtual y presencial. La parte presencial es en el Hotel Holiday Inn, porque nos toca a nosotros organizarlo acá en Córdoba. Así que, bueno, somos locales. Claro. La presidenta que está hablando que va a ser todo un éxito, tranquilamente. Vamos a ver cómo sale. Bueno, Alberto, un millón